Tema 2, parte 3. Principio de Pascal. Cambiamos ahora de sistemas abiertos, vimos cómo calcular la presión en función de la altura en un tanque de altura que sería un sistema abierto. Vamos a pasar ahora al sistema cerrado. Las redes de incendio, en general, si estamos hablando de tanque de aspiración y de bomba de impulsión, estamos hablando de que son sistemas cerrados. Entonces el comportamiento hidráulico, cuando está el agua quieta en reposo, no es el mismo. En este caso, el principio de Pascal es muy conocido en hidráulica, hay muchas maneras de enunciarlo. Hay que tener en cuenta que el principio de Pascal se aplica a un fluido que no se comprime como lo es el agua o tiene un nivel de compresión muy despreciable y que está alojado en un recipiente cuyas paredes no se deforman, que sería por ejemplo la red de incendio de acero, que dice que la presión ejercida por un fluido se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. Dicho de otra manera, la presión dentro de cualquier punto de un recipiente va a ser exactamente la misma. Acá tenemos un recipiente cerrado, a diferencia del anterior, que era un recipiente que estaba abierto a la atmósfera, como puede ser una pileta o una piscina. Este recipiente está cerrado por un émbolo, y este émbolo, sobre este émbolo se está ejerciendo una fuerza. En este caso, la presión dentro del fluido va a ser exactamente la misma en todos los puntos del interior del recipiente. Por lo tanto, ya la presión no va a depender de la altura. La presión dentro del recipiente cerrado no va a ser una función de la altura. En cualquier punto de la altura del recipiente, la presión es exactamente la misma, porque la presión, de acuerdo a Pascal, se distribuye uniformemente en el interior del recipiente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un globo es redondo? ¿No? Esta es una simpleza, pero viene bien para entenderlo. En este caso, el globo es un recipiente que se expande y que se expande en forma uniforme en toda su superficie. Es redondo porque, al ser un sistema cerrado, la presión de aire dentro de las paredes del recipiente es exactamente la misma. Por lo tanto, como la presión es igual en cualquier punto dentro del interior del globo, el globo se transforma en una esfera redonda, en una esfera, mejor dicho. El principio de Pascal tiene su principal aplicación en la prensa hidráulica, ¿no? Que es muy usada en la industria y en la mecánica. Si la presión es fuerza por área, no fuerza sobre área, mejor dicho. Por lo tanto, de acuerdo a Pascal, la presión de un lado del émbolo va a ser igual a la presión del otro lado del émbolo. Pero como la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 por el área 2, en realidad no se trata de cuánta fuerza hace 1, sino de cuánta fuerza en relación al área. Esto explica que una pequeña superficie sobre la cual ejercemos una pequeña fuerza puede mover sobre una gran superficie una gran carga o realizar una gran fuerza. Y de esta manera, utilizando el famoso gato hidráulico, podemos levantar simplemente con la fuerza de una mano un vehículo que pesa por aproximadamente unos 1000 kilos. Volvamos a nuestro tanque de altura, a un sistema abierto. Mientras en este sistema la presión que está en los hidrantes, en este caso las canillas, va a variar con la altura, es decir, que la presión en la canilla de planta baja va a ser mayor a la presión en la canilla de la planta alta, es decir, que la presión en una red de incendio va a depender de la altura de la salida del agua respecto de la base del tanque, porque ahí se calcula la presión, no al pelo del agua, sino a la base del tanque. En un sistema de una red de incendio impulsado por una bomba centrífuga,
que sería de la parte cerrada, sería de la válvula de retención aguas abajo. En este caso la presión va a ser la misma en todos los puntos de la red de incendio, no importa la altura a la que se encuentra el hidrante o el sistema, la presión va a ser exactamente la misma cuando el fluido está en reposo. Esta sería una de las grandes diferencias entre una red de incendio que tiene un sistema de impulsión provisto por un tanque de altura, donde la presión en la red de incendio va a cambiar con la altura respecto a la diferencia de altura respecto a la base del tanque, con respecto a un sistema de incendio impulsado por una bomba de impulsión, donde se va a comportar como un globo. No importa la altura del hidrante respecto a la bomba, si el sistema está en reposo, voy y mido la presión en el último hidrante y va a tener que ser, o va a ser, exactamente la misma que la presión en el primer hidrante más cercano a la bomba de incendio.